Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a la gran final de la liga de draft de Streamer Planet. Vamos a estar enfrentando Cuernavaca Cyndaquils a los Houston Team Rockets de Randy. Los dos hemos luchado muy duro para llegar aquí. Espero que sea una batalla excelente. Vamos a irnos directo a la acción, ya tenemos el código. Va a ser Charrat. La verdad no tengo idea de qué vaya a traer Randy. Mi equipo está a la izquierda, el equipo que espero que traiga, por lo menos tal vez sea el que más miedo me da, está abajo. Y va a ser un set A mejor de 3, entonces el primero que logre 2 victorias se va a llevar esto. Y el premio es muy bueno, vamos a tener aquí a mi equipo. Están todos listos. Como siempre, 1000 Venusaurs en mi caja, se volvió como tradición. Pero es que Venusaur es mi estrella junto con Jolteon, junto con Bro, junto con Golem y Sandslash hasta cierto punto. Vamos a ver qué tal, me siento bien, nervioso como siempre, pero ya eso lo hemos podido controlar por lo menos. Y vamos a ver a quién trajo, si trae a Kingler, muy interesante. Vamos a tener a su Raidon, a su Jolteon, Tauros. Me sorprende que no esté Starmie, ahorita que lo pienso. Me sorprende mucho que no esté Starmie. Yo, de acuerdo a mi plan que tengo, quiero empezar con Gengar. Y vamos a cambiar aquí a Starmie por Kingler. Muy interesante esa decisión. Kingler, lo más seguro es que traiga algún set como para intentar hacer Agility. El resto de su equipo sí lo tengo bien, sí, ¿verdad? Charizard, Kingler, Venusaur, Tyros, Jolteon, sí. Me sorprende mucho que no esté Starmie. Me esperaba Starmie o como mínimo a Lapras. Pero pues vamos a ver qué tal. Randy, muchísima suerte, muchas felicidades por estar aquí en la final. Vamos a ver qué tal. Muy bien. Cuernavaca Cyndaquils contra Houston Team Rockets. Vamos a darle. Empieza con Raidon, muy bien, esto a mí me conviene muchísimo. Porque aquí yo podría salir con Charizard, pero el único Pokémon que tiene que es más rápido que Gengar va a ser su Jolteon. Entonces yo no tengo realmente ningún motivo para no irme con un Mega Drain, si se queda lo baja. Aquí su mejor opción me parece es Jolteon. Si sale Tauros está arriesgando un Speed Tie. Si sale Venusaur voy a ser más rápido. Estamos teniendo ahí un pequeño problema con la señal. Ya esto, pero sí, él tiene que salir, no se puede arriesgar. Y va a venir Jolteon, buena opción ahí para él. Mi Mega Drain no va a hacer mucho. Y lamento aquí la pérdida de la señal. Tal vez me tenga que ajustar aquí mi cable, pero... Sí, pues no es mal daño. Pero yo aquí la verdad no tengo por qué no irme con Dave. Si es que me hace la jugada y se va directo con Kingler, tengo con qué contrarrestar eso. Sí, va a hacer la jugada. Yo creo que viene con quién, con Kingler. Venusaur, ok. Ahí fue una buena lectura de su parte, pero... Pero realmente yo no tengo mucho problema con ese Venusaur. Lo más seguro es que venga que un Mega Drain. O si no va a venir tal vez un Sludge Bomb. De todos modos aquí mi única jugada así entre comillas segura es mi propio Venusaur. Un Mega Drain que no me va a hacer nada.
Y aquí yo tengo un arma secreta. ¿Por qué? Porque esto es también cuestión de speed ties. Pero yo puedo mega evolucionar, irme por mi Sludge Bomb, que le va a pegar bastante duro a cualquiera de su equipo excepto a... Oh, me parece excepto a Raidon, que de todos modos no quiere salir contra Venusaur. Ah, Amnesia, esa es una buena estrategia. Uy, aquí se me va a complicar porque su Venusaur puede... Su Venusaur aquí ya con la Amnesia. No traigo realmente algún atacante físico. Solamente Dave. Entonces aquí... Lo que más me conviene tal vez sea salir y paralizarlo. Pero... no creo que me baje de un... El problema es que tiene a Raidon. Porque... yo creo que de todos modos aquí me conviene seguir atacando. Y ver si consigo algún golpe crítico. El daño que me hace no es particularmente considerable. Pero... sí, realmente no me molesta que le baje mucha vida a mi Venusaur. Vamos a irnos aquí con Gengar. Porque yo siento que viene otro... siento que viene otro Sludge Bomb. Sí, esto no le va a hacer mucho a Gengar. Aquí me gustaría muchísimo tener hipnosis. Pero... yo siento mi Sludge Bomb va a hacer daño, igual y no el mejor daño posible, pero va a hacer daño decente, cuando menos. Y si hace un Sleep Powder no pasa nada. Earthquake sí no me molesta. Sí, porque Gengar aguanta. Pero... aquí no creo bajarlo, de todos modos no me molesta sacrificar a Gengar. ¿Por qué? Porque ya me deja en un rango en el que ya lo puedo bajar. Y como no trae a... como no trae a su Chansey, puede entrar a la Kazam y a la Kazam ya seguro lo baja. Así que sí, me voy a ir por más daño, ya para asegurar que a la Kazam lo va a bajar. Y un crítico aquí sería hermoso. Venusaur no recibió tanto daño, y eso es bueno. Y yo aquí puedo salir sin problemas con Alakazam. Nadie de sus Pokémon quiere salir y tomar un... Psychic. Y dependiendo de con quién salga, igual y hasta puedo boostearme. Pero la verdad necesito irme por el Psychic. Ya no tiene realmente motivo para salvar a Venusaur. Aquí su única opción es Jolteon. Y Jolteon realmente lo peor que va a hacer es paralizarme. Pero esa fue una gran jugada. La verdad no me estaba esperando eso. Sobre todo considerando que no traigo atacantes físicos. Ese es un gran problema. Porque decidí irme más que nada por velocidad. Aquí lo que sí quiero revisar es... ¿sale Charizard? ¿Por qué sale Charizard? Yo necesito daño en Charizard. Pero a la vez tampoco... aquí ese
Igual y ya no gano este juego, pero aquí se me resuelve una gran incógnita. Que es si su Charizard es físico o especial. Yo espero que sea especial, pero realmente no tengo motivo para no irme por un Psychic. Aquí no hay forma de que sea más rápido, entonces va a tomar el Psychic sí o sí. Dragon Pulse, muy bien, es especial. Espero que no sea mixto porque aquí tengo una buena jugada. Mientras no me haga un crit voy a quedar en muy buena posición. Y está cambiando a Jolteon. Aquí se me hace que se tiene que ir por la parálisis. Pero yo, si me puedo asegurar ya bajar a su Jolteon, estaría perfecto. Yo me espero que venga un Thunder Wave. Si intenta cualquier otra cosa... Pin Missile. Aquí se está arriesgando. Necesita que pegue otra vez. Sí lo consigue. Le salió muy bien esa jugada. Esa es también una buena sorpresa de su parte. Porque el Pin Missile definitivamente protege a la Kazam, pero... Aquí yo la ventaja que tengo es que al fin ya puedo poner mis piedras. Aunque la verdad prefiero ver cuánto le hago a Kingler. Porque lo más seguro es que aquí venga Kingler. Le hago buen daño, pero no sé si suficiente como para justificar no poner piedras. Sobre todo considerando que estoy en desventaja. Yo creo que de todos modos sí prefiero aquí un Earthquake. Aquí realmente no tiene motivo para no venir con Kingler. Porque puede venir Tauros, puede venir tal vez Raidon. Si Raidon viene ahorita y es rápido y tiene Surf, eso le conviene mucho. Eso me va a dar una idea de si realmente tiene el Surf ahí o no. Porque Charizard, según yo, no me baja. Charizard podría bajar, pero tendría que ser modesto. Viene Raidon, sí, yo pienso que Raidon trae Surf. Y si es que Raidon trae Surf, realmente no tengo aquí un buen motivo para no ir con Venusaur. La otra cosa que puede hacer es haberlo baiteado y pegarme con Mega Horn o tal vez con Fire Punch. Earthquake, que no debería de bajarme. Y ya no está su Venusaur. Entonces no tengo realmente motivo para no arriesgarme a... Ya no está Jolteon. Tauros no la aguanta muy bien. Yo creo que sí, aquí viene un Mega Drain. Tengo que irme por el Mega Drain. Tiene que entrar Charizard. ¿Tauros?
but his Venusaur is really low. I don't think he wants it to be low. So yeah, he Mega Drains. We take that, that's a crit, right? Oh no. Okay. Tauros no me puede bajar, entonces yo realmente no tengo por qué no irme con otro Mega Drain. Hey, next to the cheer, Adahi. What's going on? Double Edge de aquí no debería ser suficiente. No, no va a ser. And I do have to be careful of Jolteon, but we do have, and Slowbro, I guess, but like I said, I think I do have a way to beat that. I think I do. El problema es que creo que ahora Kingler, ya no tengo con quién parar a Kingler si entra y hace Agility. Charizard. Sí, realmente no tenía un motivo aquí para que no viniera Charizard. Ay, voy a tener que hacer algo al respecto con esta cámara porque se está desactivando. Dragon Pulse no debería de ser suficiente. No, y aquí tiene que decidir. Tiene que ver si prefiere que me deje dañar a alguien más. Tiene que ver porque yo creo que él sí necesita cuidar a su Charizard. Sí, va a salir Charizard. Kingler, no me molesta Kingler, porque debería de hacerle suficiente daño con este Psychic. Sí, excelente. Aquí tiene que decidir, me pega un X-Scissor y deja que lo tome. No tengo realmente motivo para no irme por un Psychic. X-Scissor, ¿será suficiente? Uy, bro, eres una leyenda. Bro, me ha cargado, pero bonito. Me ha cargado muy bonito en esta liga. Aquí puedo dejar que caiga y ya nada más irme por Earthquake. Porque no sé, no creo que su Dragon Pulse me baje. Vamos a irnos por el Psychic. Aquí puedo ponerme a jugar con el reloj. Me puedo arriesgar a que es físico y paralizarlo. Porque... ¿cuánto es de vida eso? Es arribita de 66. Es que si baja Dave realmente ya no tengo forma de ganar. Me tengo que ir por la parálisis. Aunque no, yo creo que no. Me la voy a tener que jugar. Me la tengo que jugar a que su Dragon Pulse no me va a matar. Así que venga, yo creo que así, aquí se decide la pelea. Aquí se decide esta primera ronda. Si es Jolly... no, si es Timid, el Dragon Pulse, salvo que sea un rol muy alto, no debería de matar. ¿Va a salir? No, creo que aquí me la acaba de entregar.
Creo que aquí me la acaba de entregar. Porque debería de tener el surf. O sea, yo estoy pensando que aquí tiene surf. Aquí realmente ya no tengo por qué no ir por mi Shadow Ball. Y yo aquí ya, ahora sí me la tengo que jugar. Si este Thunder Wave acierta, puede que gane. Si no, lo más seguro es que ya se vaya a acabar el timer. Sí, perfecto, aquí los hacks me ayudan. Y yo no tengo realmente motivo para no irme por mi Shadow Ball. Ah, se va a ir por el Outrage, ¿eso mata? Eso mata, pero creo que ya tengo la pelea por la parálisis. Sí, está paralizado, yo aquí Earthquake y me llevo la primera ronda. ¡Ay, pero qué pelea! No puede ser, por Dios, qué pelea. Ah, Randy, muchas gracias por esta pelea tan bonita. Y creo que no hubo muchos hacks involucrados, la verdad. Esa parálisis de al final, pero wow. Muy bien, vamos ahora a la ronda número 2. Espero ya no tenga problemas con la cámara, porque eso sí estuvo un poco muy lamentable. Pero, ¿qué cambios hice? Me di cuenta de que su Venusaur con Amnesia es muy peligroso. Le metí Psychic a Gengar porque no lo tenía. Le metí Thunder Wave a Bro porque creo que lo voy a ocupar más. Sobre todo si decido otra vez no traer a Starmie. Le metí aparte Growth a mi Venusaur. Vamos a ver si funciona. Es una jugada un poco arriesgada, pero vamos a ver. Tenemos mismo código. Char, rata. Necesitamos una más. Si perdemos esta, no hay problema, nos jugamos una tercera. Pero otra vez, Randy, mucha suerte, muchas gracias. Todos por el apoyo también, muchas gracias. Espero lo estén disfrutando. ¿Se arriesgará a irse con Charizard desde el principio? Para empezar vamos a ver si cambió algo. No me parece que vaya a ser algún cambio porque la pelea estuvo muy cerrada. Ah, pero miren, precisamente ya trajo Starmie. Creo que es el único cambio. Se dio cuenta de que realmente su Kingler no tenía mucha oportunidad porque es muy frágil. Y teniendo yo a Jolteon, teniendo a Venusaur, vamos a cambiar entonces aquí el Kingler por Starmie. Y se me hace que quiero volver a la vieja confiable. No me conviene mucho si empieza Charizard, pero quiero empezar yo con mi Venusaur. Es tan predecible que tal vez funcione. Así que vamos a ver. Venga, segunda ronda. Juego número 2. Houston Team Rockets contra Cuernavaca Cyndaquils. Vamos a ver con quién empieza.
Mientras no empiece con Charizard, todo estará bien. Bien, entonces empieza con Tauros. Me late irme por Sludge Bomb. Si cambia, no creo que cambie a alguien que lo aguante tan fácil. Vamos a ver. Se va a quedar y yo creo que se va a ir por el Double Edge. Sí, es que le asegura muy buen daño. No lo suficiente. Y en una de estas hasta lo mato. Casi. No me gustaría tomar más daño del necesario en Venusaur. Entonces voy a ir a Slowbro. Un Earthquake a Slowbro no le debería de hacer mucho. No, vientos. ¡Ay, eso fue crítico! Slowbro, eres una... Slowbro está cañón. Me voy a ir por un Psychic porque no tengo por qué no irme por un Psychic. Se va a ir por otro Earthquake. Ya sabemos que ni un crítico nos va a matar. Aquí es un buen momento para que entre Charizard. Y ese crítico sí le ayudó, porque si no, Bro tendría más vida. Y no le tendría miedo a Charizard ahorita que entre. Porque si no, ¿cuál es su opción? Supongo que Venusaur. Venusaur y Amnesia, pero ¿realmente le conviene eso? Porque si se va por la Amnesia, yo sin ningún problema le tiro... Sin ningún problema le tiro un Psychic que le va a hacer mucho daño. Bueno, no, igual y no tanto. Igual y de hecho me conviene paralizarlo, pero se está pensando muy bien a quién quiere aquí. Porque también si tiene... Si tiene Amnesia no tiene Sleep Powder. A menos que lo haya cambiado justo ahorita. Pero no, sí va a venir Charizard. Y yo aquí que quiero... ¿Realmente quiero ya que caiga Bro? Bro se me hace que sí es más para cubrir a Tauros. Entonces voy a dejar que caiga Bro. No tengo problema con eso. Dragon Ball, sí, veo muy difícil que lo aguante. El mochilero. Aquí realmente me agrada irme con Jolteon. El problema es que tiene Starmie. Entonces ahorita Venusaur ya no le aguanta un Psychic. Realmente la mejor opción es Dave. Esperar a que piense que voy a hacer alguna otra jugada y tirar un Earthquake. Está muy tenso esto. Su Venusaur con Amnesia me preocupa mucho porque este es el momento perfecto para que entre. Starmie. Uy, a Starmie le hago muy buen daño con Earthquake. Un crítico igual y hasta la anda bajando.
Con ese daño no me molesta que venga Jolteon. Aunque realmente prefiero que venga la Kazam. Su mejor opción aquí yo creo sería un Light Screen. Scald. A la Kazam no le va a hacer mucho. Y realmente no me molesta ni siquiera que me queme. Entonces aquí, nada más por no arriesgarme a que me paralice, no voy a hacer Calman. Me voy por mi Psychic. Porque nada es más rápido que... Ah, pero no sé por qué usé Psychic. Ahí definitivamente tendría que haber usado Shadow Ball. Eso fue un... Ah, eso fue un error. Sí, porque tendría que haber usado Shadow Ball. Aquí de todos modos, por si decide cambiar, me voy a ir por el Psychic. Aquí puede venir prácticamente quien sea de su equipo, menos Raidon, yo creo. Jolteon es una jugada muy segura. Para mí Golem es una jugada segura si cae a la Kazam. Ay, pero sí se la dejé ahí muy fácil. Tendría que haber apretado Shadow Ball. Esto afecta, sí, pero no tanto. Sobre todo porque aquí está dejando que entre Charizard. Charizard no tiene con qué hacerse top. Entonces, pues, si me mata no tengo realmente problema con eso. Charizard, hasta donde yo sé, no aprende Dragon Dance, no aprende... A él ya se le fueron su Starmie y su Tauros. Entonces aquí realmente yo creo que Dave está seguro para entrar, porque yo tengo a Gengar. Raidon y Jolteon no pueden salir, tiene que salir Venusaur. Sí, aquí muy fácil entra Venusaur. ¿Entra Raidon? Ningún ataque suyo me mata, entonces quiero poner mis piedras. Por favor, no seas crítico. Gracias. Ay, no me quiero arriesgar, pero sí me quiero arriesgar a que entre Venusaur. Aunque no, se me hace que mejor ya voy a dejar caer a Dave, porque ya tengo las piedras. Aunque las piedras no le hacen tanto daño a... ¡Ay! Es que de todos modos Dave ya no va a aguantar otro golpe. Vamos a ver si no decide irse por su propio Stealth Rock. Sí, entonces voy a bajar a Raidon, porque eso le hace muchísimo paro a Jolteon.
Aquí puede entrar su Venusaur. No, va a entrar Charizard. ¿Quién le queda? Tauros ya se fue, Jolteon no ha salido. Le queda su... Ya se fue Raidon, ya se fue Starmie. Le queda su Venusaur. Aquí me tengo que arriesgar a que quiera curar o hacer alguna otra cosa y lanzar mi Earthquake. Necesito que venga Jolteon. Yo espero que piense que lo voy a paralizar y cambie a Venusaur. Porque ese Charizard está muy letal. Necesito a Gengar, necesito... esto va a estar muy cerrado. Hubiera tenido tan fácil las cosas si no hubiera hecho Psychic en vez de Shadow Ball. ¿Quién más le queda? Le queda su propio Jolteon. Entonces yo solamente quiero daño. Yo aquí quiero definitivamente un Shadow Ball. Pero se acaba de bloquear en Outrage. Entonces puede salir Venusaur sin morir. Y aparte creo que ya lo bajo con Gengar. Necesito ese cálculo. Sí, Gengar ya debería de bajarlo. Vientos. Jolteon, no tengo problemas con Jolteon. ¿Por qué? Porque un Shadow Ball no me baja y un Sludge Bomb le va a doler. Así que aquí Sludge Bomb. ¡Au! No debería de poder bajarme de uno más. Que no sea crítico, por favor, que no sea crítico. Que no sea crítico, Venusaur, por favor. ¡Vientos! No me importa que me haya bajado la defensa especial. Porque me parece que ya la gané. Creo que aquí con todo y el Speed Type ya la tengo ganada. Ahora solo espero que gane el Speed Type. Sí, creo que ya, con esto ya está, con esto ya está. Si gano otro Speed Type, ya no tiene forma de ganar.
Venga, Plant Gang. No, pero bueno, creo que ya la tengo. Creo que con todo y eso ya la debería de tener. Ay, pero está muy difícil saber. A menos que me maten las piedras, eso sería muy triste. Aquí se decide esta pelea. ¿Será mi Psychic suficiente? ¡Uy! Lo aguantó apenas. ¡Qué buena pelea otra vez! Y creo que la perdí por usar el Shadow Ball. No usar el Shadow Ball. ¡Ah! Pero estuvo cerca. Muy buena, Randy, muy buena. Muy bien, vamos. Salvo que empatemos, y para como hemos estado jugando, dudo mucho que empatemos. Este va a ser el último juego de la temporada. El que gane este juego se va a ir a la liga de WBE, patrocinada, creo, o más bien financiada por Streamer Planet. Y ya está. Ya estamos en las últimas. Este juego decide todo. Me duele, de hecho, que el juego pasado haya hecho esa tontería, pero quiere decir que sí podemos, quiere decir que no me puedo confiar, quiere decir que no tengo idea de con quién vaya a empezar o con quién voy a empezar yo. Se quedó igual, entonces eso me agrada. No creo que empiece con Jolteon. Muy bien, ahora sí, la verdad la regué yo en la vez pasada, pero no veo realmente un motivo para no tirarle un Thunder Wave. Si fallo podría ser el principio del fin, pero si no me podría ayudar mucho. Va a salir, pero ¿quién viene? ¿Raidon? Sí. Aquí va a sacar piedras gratis, pero yo puedo sacar a Venusaur. Y aquí me preocupa, siempre que está Raidon me preocupa un Fire Punch o algo así. Aquí lo que sí me pregunto es si vendrá con su propio Venusaur, porque si no sería el momento perfecto para un Sleep Powder. Y se me hace que me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar, si ya fallé un status ni modo, a darle con otro. Dime que no viene su Venusaur. ¡Ah, sí viene su Venusaur! Me desconcentré mucho por lo del otro juego. Pero de todos modos, con todo y el amnesia le sigo haciendo buen daño. Entonces me voy a ir por mis Sludge Bombs. Ahora sí que no hay de otra. Si le puedo pegar uno antes de que haga el amnesia, con eso me conformo.
De ahí debería de ser suficiente para bajarlo con Alakazam. El problema es si se lo espera. Pero la verdad yo creo que Alakazam no tendría ningún otro uso aquí. Espero que no haga Earthquake porque eso va a doler. ¡Ay, sí la leyó! Aquí, ahora sí, me puedo ir por mi Psychic. Y ya sé que a Starmie le tengo que pegar con Shadow Ball. Repitan conmigo, niños. Shadow Ball. ¿Quién va a venir? Porque a nadie le agrada el Psychic. Incluso si es crítico puede matar, pero... eso ya es pedirle mucho a los dioses. Vamos a irnos con mi propio Jolteon porque no me puede paralizar. Lo único que no quiero es que me paralice. No me bajó la defensa, eso es bueno. Y yo aquí la verdad quiero Shadow Ball. Para lo mal que empecé el juego, siento que ya tomé más daño del que me hubiera gustado en Alakazam, pero siento que estoy en un buen rango. Sobre todo porque su Jolteon ya no puede volverle a entrar a Alakazam. Si quito a su Jolteon del camino... eso es bastante buen daño. Si consigue sus piedras, aquí el mochilero puede sin problemas. Me preocuparía más que me ataque, porque si tiene Megahorn, Megahorn le puede pegar bastante duro a Slowbro. No debería de ser suficiente con otro. Y yo estoy pensando si ya lo bajaré de un Psychic. Porque... no, pero no me conviene. Definitivamente necesito ese Scald. Ah, pero Megahorn sí mata. Sí, Megahorn definitivamente iba a matar. No sabía si sí lo tenía, porque pensé que si... ahí pensé que si realmente hubiera querido irse por el Megahorn, me hubiera cachado entrando. Aquí creo que me conviene un Mega Drain. Porque no sé si ya lo mate con un Sludge Bomb. No, definitivamente no lo mato con un Sludge Bomb. Lo mato con un Psychic. Ah, no tengo el cálculo. Me voy por mi Mega Drain. Porque tiene pocas cosas que sean más rápidas que Gengar. ¿Vendrá con Starmie? Venusaur. No, pero ya está sacando a Venusaur a morir. Aquí le conviene salir Starmie. Starmie con Psychic mata 100% de las veces. Pero Jolteon yo creo tiene todavía suficiente power. A ver si no otra vez me hace eso y cambia a... y cambia otra vez a Raidon.
El problema también es que ya no tengo ahora alguien que sea realmente bueno contra Tauros. Uf. Qué bueno que no tiene prioridad aquí, porque si no... Nada impide que vaya con Raidon, pero... para la cantidad de vida que le queda a Jolteon. Esta vez sí lo estoy notando mucho más. Esta vez desde el principio caí en su juego. Entonces ya de ahí he estado remando a contracorriente. Entonces es mucho más difícil. Viene Raidon, sí. Las piedras me matan. Entonces ya nada más tengo que hacerle daño a Raidon. En una de esas me churreo y hago un crítico, pero no creo. Y aquí el problema es que su Jolteon quedó vivo. De todos modos, Jolteon... ya no tengo Switch a Starmie. Ese es el problema. Me la compliqué mucho desde el principio y sobre todo con Tauros presente. Aquí ya no tengo de otra. Tiene que ser o Psychic o Shadow Ball. Hubiera sido bueno ya tener piedras aquí. Se puede ir a Starmie, pero ya no tengo de otra. Y aquí creo que sí, ya necesito poner mis piedras. De todos modos, esta pelea está complicada. Pero... yo creo que sí es mi mejor oportunidad de ganar. Existe una muy mínima posibilidad de que aguante el Shadow Ball, pero la verdad es que ya no veo tan fácil. Sí, ya estaba muy difícil. Aquí no tiene realmente un motivo para no tirarme un Thunder Wave, tal vez. Creo que lo único que me salva para este punto es que... salga con Charizard, de hecho.
Porque ¿quién queda? Queda Charizard. Queda Starmie. Ahorita puede salir con Starmie, de hecho. De todos modos la vamos a pelear hasta el final. No quiero que se tomen esto. Y creo que sí di un poco esa sensación. No quiero que se tomen esto como que ya no tengo fe ni esperanza. Pero vamos a pelearla hasta el final. Aquí lo más seguro es que venga un Psychic. Entonces... hay muy poca posibilidad de que Alakazam aguante el Psychic. Pero yo creo que sí me tengo que arriesgar. No, pero es que con las piedras ya ni siquiera lo voy a aguantar. Aquí ya Starmie gana, creo. No tiene motivos realmente para unirse por Psychic. Pues sí, tengo que guardar a Alakazam para salir y tratar de hacerle revenge. Pero ya no lo puedo matar. El pequeño gran problema es que ya no lo mato. Pues sí, me voy por mi Mega Drain. Pero Psychic debería de bajar a Venusaur. Adiós, vaquero. La ventaja es que aquí soy más rápido. Y cómo desearía tener Light Screen en este momento. Light Screen aquí me salvaría la vida impresionante. Creo que Gengar lo puede ganar. El problema es que tengo que matar a Starmie y no creo matar a Starmie. Uy, sí me voy a quedar a nada. Starmie gana ya. Porque Psychic, según yo, mata... con piedras mata seguro. Vamos a dejar nada más que se juegue el turno porque necesitamos. Pero va a venir Psychic y creo que va a ser todo. Así es, y muchas felicidades, Randy. Muy merecido este triunfo. Yo creo que has hecho un trabajo excelente. Desde el principio tuviste por ahí un par de detalles que lograste superar. Entonces, muchas felicidades, Randy. Muchas gracias a todos los que apoyaron. Y yo espero verlos de nuevo muy pronto. Ya sea en otra liga, en alguna otra cosa que decía hacer. Y la verdad sí es que duele mucho esto. Siento que podría haberlo logrado, pero... un par de errores. Al final la vida es así, ¿no? Voy a mostrarles rápido a mi equipo. Tenía Venusaur, Modesto. Y Lightscreen me hubiera salvado ahí. Lightscreen me hubiera salvado. Lightscreen me ganaba el juego, pero no lo traje. Y sí lo había pensado y lo quité. Venusaur con este set, la verdad es que dudé mucho. Su preparación con Amnesia yo creo que fue lo que le ganó ahí gran parte del juego. Jolteon era hasty, entonces no iba a aguantar ningún golpe. Venía de todos modos preparado para Chansey. Había tantas cosas que Chansey podía hacer todavía que no decidí arriesgarme. Un Lightscreen ahí. Lightscreen me ganaba ese segundo juego. Y el Shadow Ball, eso me va a perseguir durante mucho tiempo. No haber usado Shadow Ball en esa. Bro era sassy, por eso aguantó varios golpes que yo pensé que no iba a aguantar. Tenía Thunder Wave para paralizar, Brick Break para Chansey. Teníamos a Dave, Adamant, un set. Brick Break era por si me intentaban poner pantallas enfrente. Brick Break las rompía. Y Gengar, que en toda la liga estuvo en la banca, hoy decidió aparecer. Hizo un gran trabajo y lamentablemente no fue suficiente. Y creo que eso es todo. Yo muy agradecido, de todos modos, muy contento de haber participado. Jamás hubiera pensado que hubiera estado en la final. Y de todos modos, no sé, dudo mucho que esto sea lo último que vean de mí. Yo soy Salomonster, muchas gracias a todos, los estaré viendo a la próxima.